Si bien es cierto, se dice que cuando tomas un libro y lo lees, tu imaginación vuela a lugares a los que nunca habías ido, sin la necesidad de moverte de tu silla, de tu cuarto, de tu casa o ir más allá de la tienda de la esquina. Y es irónico partir de esta reflexión, pues mi experiencia educativa, donde obtuve un aprendizaje muy significativo, fue una excursión a los estados de Hidalgo y Querétaro, donde sí tuve que salir de mi casa y hasta de mi estado. Pero ¿por qué un aprendizaje en una visita guiada y no en el aula donde se enseña y aprende? En mi caso, ni en el jardín de niños, ni en la escuela primaria, secundaria y preparatoria, nunca había asistido a una excursión hasta que entré a la escuela normal de Coatepequeñas, y es la historia que voy a contar a continuación. En el primer semestre de la licenciatura, en la materia de Historia en la Educación en México, bajo la cátedra de la maestra Silvia Barrán, la cual después de haber leído, estudiado y analizado varios temas acerca del pensamiento histórico, nos dio la noticia de la próxima excursión a los estados que ya antes mencioné. Mi reacción, como la del resto del salón, fue de mucha emoción. Todos queríamos que llegase ese día, pero mientras llegaba el momento, la maestra nos repartió temas por equipo de un lugar o parte que conforman las ruinas de Tula Hidalgo. A mí y a mi equipo nos tocó el Cuatepantli. Nos explicó la maestra que la excursión es una visita guiada, pero que los guías seremos nosotros y tendremos que exponer a nuestros compañeros el lugar que nos tocó, además de repartirles un tríptico con la información del lugar. Me pareció muy buena la idea. Nos estuvimos preparando y elaborando los materiales. Llegó el día, estábamos emocionados pero a la vez muy cansados por la desvelada y paseada del día anterior, pues nos fuimos a una práctica pedagógica a San Felipe del Progreso y posteriormente al estado de Michoacán. En fin, estábamos emocionados con las maletas ya preparadas para 2 días y un friazo esperando el camión en el oxo del semáforo a las 6 de la mañana. Por fin llegó el transporte y partimos hacia el estado de Hidalgo. Llegamos a las ruinas de Tula y emprendimos nuestra caminata con el maestro que nos acompañaba, la maestra Eugenia, la maestra Catalina, Yolanda, Silvia, Magnus, el maestro Emilio y el guía del autobús que rentamos. Estábamos, llegamos al lugar donde se encuentran las pirámides. Me asombré porque nunca había visto una. Fue donde en verdad creí todo lo que los libros cuentan y aún no comprendo cómo antes, sin tener tecnología, podían construir todo eso. La primera indicación de la maestra Silvia fue de ir a reconocer el lugar que nos tocó exponer. Eso fue muy enriquecedor, pues las imágenes que había visto en internet ahora están frente a mí en su tamaño de verdad, y todo ello muy de verdad. Después nos reunimos y el guía de nuestro autobús nos contó una leyenda de Quetzalcóatl que sucedió en ese mismo lugar. Al finalizar, pasamos a exponer cada equipo los lugares que nos correspondían, y así empieza el aprendizaje infinito a acumularse en la memoria USB de mi cerebro. Aprendí del Coatepantli, de los Atlantes, el Palacio Quemado, el juego de la pelota y más cosas. Observé que los visitantes graban en la penca de un maguey el nombre de una persona que quieren, como dice la canción, y al salir de las ruinas se ponen buenas las gangas. En la tarde llegamos a la ciudad de Pachuca, donde tomamos un tour por los lugares más emblemáticos de ese lugar. Aún recuerdo el árbol del niño, el único kiosco rectangular y muchísimos más. Vi el lugar donde surgió el dicho de vengo bien rayado. Escuché y aprendí de dónde surgió el dicho a ojo de buen cubero. Vi el muro de los mineros caídos. Supe que fue allí donde llegaron los franceses. Se festejó el primer partido oficial de fútbol de los nativos contra los europeos y por tradición perdimos. También que en ese lugar llegó el primer Liverpool y empezó a ser parte de nuestra vida. Vi que su bandera se parece a la del Cerrito de Coatepec, toda deshilada. Supe el origen del Cristo de 33 metros de alto, los mismos que vivió Jesucristo en la tierra, pero sobre todo que los tranvías huelen a mucho gas y eso marea. Aquí ya no expusimos nosotros, sino quien conducía el tranvía, el mismo que nos dijo que la escuela es una cárcel, sin saber que llevaba aproximadamente 25 docentes en formación. Después fuimos a comer a un restaurante llamado Los Baños. Irónico, ¿verdad? Y más irónico es que cobraban 5 pesos por entrar al baño. Después nos dirigimos al estado de Querétaro. En el camino hablamos de la vida y del amor. Por fin llegamos al centro de ese lugar bien cansados y sudados. Nos instalamos en un hotel muy bonito que parecía que guardaba historia en él. Escogimos nuestras camas y unos se bañaron y otros nos dimos un baño ruso. A cierta hora nos reunimos en el centro de Querétaro y fuimos partícipes de las leyendas donde se mezcla la actuación.
los lugares y las narraciones, creando una bomba de historia. Desde que llegué a Querétaro se respiraba historia. Aún no puedo expresar esa emoción de estar allá, lleno de historia por todas las calles. La casa de la corregidora por una esquina, cada iglesia en una esquina, los, el Teatro de la República por otra, en fin. En las leyendas presenciamos historias como la de la Zacaticana y sus asesinatos, del duque que construyó el acueducto, la carambada y su rebeldía, otro duque que vendió su alma al diablo por muchos lujos y otros personajes, en los cuales viví de la mano a los artistas la historia y comprendí que por amor las personas construyen acueductos y fuentes, matan y entierran cuerpos en el jardín de la casa y hasta matar al mismísimo presidente Benito Juárez. Al otro día asistimos al Cerrito, donde se encuentra una pirámide y sobre ella principios de una construcción de una hacienda, y me pregunto, ¿quién construye sobre una pirámide? ¿Acaso son Finas y Fer? Regresamos al centro de Querétaro y visitamos el Teatro de la República. Quizás leí 200,000 veces en los libros donde se firmó la Constitución mexicana, pero hasta ese día lo aprendí para siempre. Asistimos al Cerro de la Campana a visitar 3 tumbas. Fuimos al convento y vimos las espinas en forma de cruz y su historia tan maravillosa. Y al finalizar el último día nos dirigimos a la Peña de Bernal, donde no pagamos ninguna leyenda y quienes la ofrecían se peleaban. Al final fue gratis, como me gusta. Vi la fuente que en verdad baila y no como la de mi querido Ixtapan. Ahora, desde la perspectiva pedagógica, ¿que si hubo satisfacciones? Sí, muchas. ¿Cómo estaba organizada el aula? En verdad no estuve en el aula, todo fue en el exterior. Todo lo abstracto e imaginario que me producían los libros e imágenes de internet pasaron a ser concretas y los podía ver, tocar, oler y sentir. ¿Normas? Sí las había y no me dolió mucho perder 5 décimos. Y el material que empleó la maestra, creo que no lo venden en Cuaternet. Bueno, nos costó 950 pesos el viaje. Considero que hice lo inverso al leer un libro. Primero lo viví, lo experimenté, lo disfruté, lo sentí y después lo empecé a escribir en las nuevas páginas del libro de mi cabeza que se llama Memoria. Gracias.